Bienvenido al módulo de cooperativismo, cooperativas en el Diplomado de Formación de Promotores y Promotoras de Ecotecnologías. Sin lugar a dudas, introducir el tema de cooperativismo, cooperativas. Primero lo voy a plantear que en este módulo ustedes podrán conocer principalmente que no nos referimos únicamente a ese gran valor social de lo que es cooperación. Si bien es cierto, cooperación se deriva directamente de lo que es colaborar, trabajar de forma solidaria o en conjunto, no es únicamente eso en términos de lo que nosotros hemos denominado como teóricos, pero también no estamos descubriendo en pleno 2024 el tema, sino pues es histórico desde 1800 o quizá antes. No nos referimos a ese valor como cooperación, como colaboración. Ese es sustancial, es importante, sí. Sí, no nos referimos al cooperativismo como ese gran movimiento de formas de organizaciones donde plantean que se crean organizaciones para resolver problemas, necesidades, ya sea de alguna sociedad inmediata, de alguna comunidad o de nosotros mismos como ciudadanos, y que ponen al centro a la persona. Entonces, sí es importante tener ya esa primera aclaración. Sí hablamos de cooperativismo, de cooperativas, sí está en un tema la cooperación como práctica social, como un valor que debemos que hacer. Pero la cooperación no solamente se debe que quedar en ese nivel de colaboro, coopero, ayudo y ahí se terminó el tema o la situación, ¿no? En realidad, cuando hablamos de que ese valor debe que conformar una forma de vida o un proyecto es que la mayor parte de nuestras necesidades vitales como seres humanos tenemos que desarrollarlas a través de esa cooperación, de esa colaboración o de esa solidaridad. Y entonces ahí estaríamos rompiendo con el individualismo, es decir, no solamente acumulo, concentro yo cosas, recursos, sino cómo podemos trabajar para resolver las necesidades de varias personas. Entonces, es muy importante aclarar eso. Segundo, cooperativismo. Cuando hablamos de cooperativismo, se habla también de este gran movimiento social y no nos referimos por movimiento solamente el tomar lugares geográficamente o ciertos territorios, sino grandes formas de pensar, de analizar, tanto es un movimiento teórico, pero también es político y también es social, de reconocer que el cooperativismo no surgió en pleno 2000 o 2024, como lo estamos planteando el día de hoy. El cooperativismo tiene toda una situación histórica que lamentablemente viene desde abajo, desde los sectores vulnerables, marginados, y es una manifestación a el trato deshumano que se tenía de una situación industrial muy fuerte donde no se veían las capacidades o cuestiones humanas. Y entonces el cooperativismo viene desde la parte asociativa laboral de cómo podemos empezar a buscar a resolver nuestros problemas inmediatos en términos del trabajo y por lo tanto cómo cooperativismo se empieza a configurar en diferentes países, ¿no? Principalmente en México, sin lugar a dudas, con la parte del cooperativismo agrícola, de campesinos, que se empezaban a unir para poder resolver sus problemas o más que problemas principales, necesidades. Y si hablamos de cooperativismo a nivel mundial, aunque se queda ahí el nombre, porque pues, ellos fueron los que sistematizaron la parte del cooperativismo, pues es en Inglaterra con los pioneros de Rochdale, un grupo de obreros textiles que realmente tenían ciertas condiciones que no eran fáciles de llevar a cabo y se empezaron a organizar para poder atender sus principales necesidades. Era una cooperativa de consumo en primer momento que consistía en que ellos tenían que recolectar o sistematizar todo lo que eran sus necesidades básicas o de compras para poderlo plantear en una tienda común, ¿no? Donde ellos compraban a granel, a precio justo, a comercio justo, pero ellos mismos consumían esto, ¿no? Entonces, el cooperativismo, insisto, no es solamente ese movimiento histórico, sino inclusive cómo se ha ido conformando, se han creado leyes en México en particular, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Economía Social y Solidaria, y también existen asociaciones de cooperativas como en su momento el Consejo Superior del Cooperativismo, ciertas agrupaciones agrícolas, pesqueras, los tipos de cooperativas que se tienen, en particular para poder organizar y manifestar ciertos intereses ante el Estado, el gobierno. Recordemos que también dentro de la cooperativa se justifica de que es una de tantas formas de organización productiva que puede contribuir al desarrollo nacional del país. Recordemos que por constitución, nosotros en el artículo 25 constitucional se presenta que el desarrollo va a estar
en manos del sector privado y el sector público, pero también del sector social, ¿no? Entonces, eso es cooperativismo, podríamos decirlo en términos de ese gran movimiento que sigue creciendo, que sigue incorporando a universidades, a las mismas asociaciones cooperativas, a las cooperativas como tal, para hacer pues más grande el movimiento. Uno de los principales objetivos era hacer visible que existen estas cooperativas como una forma de trabajo, de hacer economía y de organización. Paso al tema de lo que es cooperativas, y aquí sí quiero comentarles como tema introductorio. La cooperativa es una forma de organización, sí, que pues busca de cómo podemos organizar el trabajo, las actividades de algún proyecto que inicia de cero, que ya está, ¿no? De alguna actividad productiva que la podemos organizar desde la posibilidad de una organización cooperativa, es donde todos tomamos decisiones, está al centro la persona, es democrática, es rotativa, ¿no? Las personas que la conforman, el principal objetivo es que van a la organización, al proyecto, a desarrollarse como personas. No van por un interés económico, de un salario directamente, o de obtener una ganancia o un lucro, o enriquecerse o concentrar la riqueza. En realidad van con el fin de que se identifican con ese proyecto o necesidad. Entonces, formas de organización cooperativa, si promueven la solidaridad, la colaboración, la democracia, el de todos participamos, todos valemos lo mismo, pero que hay que tomar decisiones colectivas, sería ese uno de los principios de una forma de organización cooperativa. Pero la otra diferencia es una cooperativa como una sociedad, una forma de constitución jurídica de una persona moral. Es una forma de constitución jurídica, inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles plantea que la cooperativa sería esta otra forma de constitución jurídica que se va a crear para poder resolver una necesidad social. Y aquí sí existen tres tipos de cooperativas, aquí en México principalmente, con nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas, que nos dice que la cooperativa entonces va a ser esa forma de organización de trabajo productivo que deciden crearse por mínimo 5 personas, ¿no? De mayoría de edad, que tengan todas sujetas a derechos y obligaciones, pero que deciden constituirse, crearse para crear un proyecto cooperativo de atender una necesidad. En este caso, por el diplomado que estaríamos teniendo es cómo podemos entonces crear una cooperativa como una forma jurídica de una persona moral, de un ente colectivo para que funcione o trabaje las cuestiones de ecotecnologías. Entonces, tienen tres tipos de cooperativas jurídicamente. La cooperativa de consumo, ¿no? Que consiste directamente en crear una cooperativa donde todos consumamos lo mismo, artículos de primera necesidad sin necesidad de transformarlos. Puede ser, por ejemplo, tenemos en México uniformes escolares, en su momento de canasta básica en particular, ¿no? Pero también hay cooperativas de producción, ¿no? De bienes y servicios, que ahí estarían quizás las de ecotecnología, pues que no lo van a consumir necesariamente, sino van a encargarse de producir estas ecotecnologías o los artefactos, los mecanismos, y mínimo también son 5 personas, pero van a trabajar de forma cooperativa. ¿Qué significa? Aquí no hay un patrón, únicamente todos somos propietarios del proyecto, es de nosotros, ¿no? Es para nosotros, para las cooperativistas, y es con nosotros. No vamos a tratar de buscar a otras personas que sean diferentes a la cooperativa. Entonces ahí se desarrolla un auténtico proyecto cooperativo, ¿no? Entonces la cooperativa ya no solamente se queda en esta definición legal, es un conjunto de mínimo 5 personas que se constituyen y se organizan para resolver un problema, una necesidad. No, es un proyecto social de vida que basa en la economía social y solidaria y los principios de cooperativismo, de democracia, de que todas las personas importan, siempre cuidando que sea de ellos, de la propiedad, para ellos y con ellos, ¿no? Y bueno, pues bienvenido a este módulo, que sea de mucho aprendizaje. Saludos.